Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Aquí en España son las 5 menos 20 van a dar dentro de poco. Y bueno, pues yo creo que es día 9 ya, ¿no? Creo que es día 9 ya, sí, no 8, 8 yo, la verdad que no sé ni el día en que vivo. Bueno, espero que han estado bien, discúlpenme. Ayer no es que falla la cita, sino es que me puse a grabar y grabé un vídeo, pero no me gustó cómo quedó. Fue un vídeo especial que lo vamos a hacer hoy otra vez, espero que hoy sí quede bien. Y entonces ese que yo tenía pendiente, que les había anunciado, de reflexiones acampados en Gilgal, pues quedará para el próximo día. Entonces, decirles también que es un vídeo, pues que, después de haber conectado con un grupo no hace muchos días ahí en Telegram, pues surgieron algunos comentarios de un par de personas del grupo y demás a raíz de ese vídeo que lo tienen en mi canal, que se titula Un rayo de esperanza, no asistimos al triunfo del globalismo, sino a su derrota, que aludía a un vídeo de donde entrevistaban a don Juan Zaragoza, una persona que está en la conspiración, que tiene su programa de televisión, que está haciendo una labor fenomenal, pero que su visión escatológica, pues yo creo que no está acorde con lo que el Señor está trayendo, con la luz que el Señor está trayendo en este tiempo, que es la luz de la fiesta de tabernáculos, y en el tiempo de la transición de la edad de Pentecostés a la edad de tabernáculos. Y bueno, eso suscitó pues ese vídeo, pero en ese vídeo yo cometí la torpeza o la falta de sabiduría, si lo quieren de alguna manera, de meter uno de los primeros puntos que hablaba del infierno y de que Satanás, se llevaba la mayoría de la gente y entonces el Señor se llevaba solo unos poquitos. Comentábamos ese asunto, que esa es la creencia general, y quizás eso para los cristianos, sobre todo, que están acostumbrados a esa versión clásica que nos ha sido trasladada de lo que es el infierno y el castigo eterno, etcétera, pues les ha podido impedir de avanzar más allá. Entonces quería explicar algo primero esto, para que eso no quede confusión, y también a raíz de aquello pues surgieron también en ese grupo algunas confusiones o algunos comentarios con relación al tema de censura o de que si este es disidencia controlada o que si no es disidencia controlada, etcétera, etcétera. Y eso pues no sé, como que me quedó ahí. No contesté a una de esas personas porque no, me parecía que era un comentario que había hecho muy largo y que no merecía la pena pues hacer polémicas o polemizar sobre el asunto. Pero sí quiero explicar mi visión de una forma que quizás ahora, pues haciendo esta explicación, pues la gente sí lo pueda digerir o lo pueda recibir mejor, ¿no? Porque hacer un comentario así sin explicarlo, pues queda un poquito la cosa como en el aire. Entonces el vídeo, yo no sé, lo podríamos titular Infierno, divisiones y censura, o censura de los disidentes, o bueno, también vamos a tratar un poquito el tema de la idolatría del corazón, y quizás, pues si quieren, podría ser un poco esto como una secuela de ese vídeo que les anunciaba de un rayo de esperanza, ¿no? Bien, en ese vídeo se comenzaba hablando del infierno, ¿no? Ustedes saben que la versión agustiniana, que empieza ahí sobre el siglo, yo creo que más bien el quinto o sexto, por ahí, cuando ya se empieza a formar la Iglesia Católica y todo esto,
Hasta entonces no había un obispo único que dirigía todo. Eso llegó allí por ese siglo aproximadamente. Pues entonces ahí vino el Agustín, que es el campeón del tormento eterno, y cambió todo lo que se venía creyendo desde los apóstoles y los primeros padres de la Iglesia hasta nuestros días, hasta durante esos 4 o 5 primeros siglos, y se cambió por esa versión del tormento eterno. Hasta entonces, lo que se creía era, sí, en un juicio, en un lago de fuego, pero que era transformador y restaurador. No es que no hubiera juicio, pero este juicio nunca era un juicio eterno y tampoco era de tortura, ni tampoco era eso. ¿Por qué? Bueno, vamos a comentar algo al respecto. Bueno, esa doctrina primero no coincide con la definición de un Dios de amor. Un Dios de amor no crea a la humanidad para que después la inmensa mayoría de esa humanidad sea torturada en un lago de fuego literal, por siempre jamás, ¿no? El 95% de esa humanidad ahí, pues no tiene sentido. Si Dios es un Dios de amor y es un Dios omnipotente y puede salvar a toda la humanidad, lo haría. Si usted fuera Dios, lo haría. Pues por supuesto, la respuesta es obvia, Dios lo haría. Él es Dios, Él tiene el poder y Él lo puede hacer. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, nos tenemos que plantear esto. Si Dios es el gran vencedor, perdón, Dios, Jesús, sí, es el gran vencedor, entonces, ¿cómo es que Él es el gran vencedor si es Satanás el que se lleva al 95% al infierno? Eso no entra en la cabeza. Y sin embargo, nadie lo discutíamos. Era como una contradicción ahí que existía y como dice eso, ¿no? Esa, ¿cómo se dice? Una disociación cognitiva que como que nos quedamos ahí, ¿no? Y bueno, pues será así, ¿no? Entonces, ¿no? Y nadie le buscaba el quinto pie al gato, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido, no es de sentido común, ¿no? Y dice la palabra de Dios cosas muy claras al respecto. Por ejemplo, vamos a estar viendo algunos textos que yo he seleccionado. Vamos a irnos aquí a Romanos 5:17. Esperen que los he estado seleccionando todos. Sí, es este. Romanos 5:17 dice muy claro: pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si por la bueno, si por la transgresión de uno solo, de Satanás, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, la victoria de Jesucristo, no solamente es igual o equivalente a la de Satanás, sino que la trasciende y va más allá. ¿Cómo decir? Adán nunca llegó a comer del árbol de la vida y cayó. Entonces él tenía su cuerpo glorificado, tenía comunión con Dios, lo que usted quiera, pero nunca el Espíritu de Dios entró dentro de él. Esa es la posibilidad, sin embargo, que tenemos los cristianos. Entonces tenemos algo que nunca tuvo Adán. Entonces dice, como dice Satanás, ¿tú me lo quieres chafar? Pues yo te voy a enseñar quién soy yo. Ahora me lo voy a recuperar todo y encima lo voy a poner todavía mejor. Eso de alguna forma es lo que hay. Alguno dirá, pero ¿cómo acaba el versículo? El don, ¿eh? Dice, sí, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Claridad usted, los que la reciben, sí. Bueno, vamos a ver, porque la palabra de Dios deja muy claro que es todos. Si Satanás se llevó a todos, Jesús gana, se lleva todo, recupera todo, restaura todo. La restauración de todas las cosas de la que hablan los profetas desde los tiempos antiguos, dice Pedro en su discurso de Pentecostés en Hechos 2. Eso está muy claro, ¿no? Entonces, la verdad que teníamos un concepto de que la gente solo puede ser salva durante su tiempo de vida, pero vamos a ver ahora enseguida, no se precipite, yo le voy a mostrar unos textos que usted si no puede explicar, es su Biblia, así que tenga paciencia conmigo. No me considere todavía un apóstata ni un loco, sino tenga un poquito de paciencia, porque al final quizás usted necesita escuchar lo que yo le quiero decir, porque hay textos que usted no puede explicar en su Biblia si sigue manteniendo esa tesis, ¿no? Bien, vamos a pasar a Romanos
5, Romanos, perdón, 14:11, que dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Bueno, ahí está escrito. Ante mí se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla, no solo algunos. ¿Bien? Es decir, va a haber ¿Cuándo va a ocurrir esto? En el juicio del gran trono blanco, donde toda rodilla se dobla. Bueno, ¿cómo es esto posible? Pues lo mismo que fue posible que Pablo fuera tirado del caballo y doblara su rodilla. No pudo resistir la gracia de Dios, no pudo resistir la gloria de Dios, no pudo resistir el amor de Dios, lo derritió y dijo, sí, buena. Es decir, Dios, digamos que algunos dicen, no, ¿y dónde está el libre albedrío? Eso le pregunto yo a usted. ¿Dónde está el libro de albedrío de Pablo en ese caso? ¿Dónde está el libre albedrío de Jonás, por ejemplo, lo que estaba huyendo y el Señor provoca una tormenta y lo devuelve al sitio donde tenía que ir? Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, hace lo que le da la gana. Y lo hace por amor. Entonces, si alguien quiere criticar esto, Pablo nunca lo criticó por haber forzado su voluntad. Jonás tampoco. Bien, vamos a ver, ahí está claro, ¿no? El juicio del gran trono blanco dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice luego en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos al siguiente, que es Primera de Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito, y nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, si en el gran trono blanco se aparece Jesús a todo el mundo y todo el mundo dobla la rodilla y dice, sí, buena, tú eres el Señor, y confiesan con su boca, pues dice la palabra de Dios, que el que confesare con su boca será salvo. Y por lo tanto, si confiesan al Señor, dice que nadie lo puede hacer si no tiene el Espíritu. Si lo están confesando es que han recibido el Espíritu. Luego, ¿qué son? Salvos. Bien, dice usted, bueno, pues sí, ahí está. ¿Cómo explica usted esos versículos? Entonces, una vez que esas personas, con todas las maldades que hayan hecho, lo que usted quiera, confiesan a Jesús Señor, o sea, son creyentes, son humanos y ahora son creyentes, y entonces el Señor los va a mandar el 90 eternamente, que ya vamos a ver también eso de eterno, porque hay que analizarlo, a un tormento literal de fuego eterno. Bien, no coincide con todo esto. ¿Cómo concilia usted los textos estos? Muy bien. Vamos a ver en Mateo ahora 13:30, dice Mateo 13:30, dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega. Bueno, este es otra cosa, ¿no? Este es otro, vamos a dejarlo para luego. Tendríamos que ir primero quizás a Timoteo, vamos a ir para aquí, a primera de Timoteo 4:10, dice, pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ahí tienen los incrédulos y los creyentes. Y dice el Señor que es Salvador de todos, especialmente. Sí, los creyentes son salvos especialmente porque son en este tiempo y se van a ahorrar quizás unos periodos mucho más largos de restauración. Pero aquí lo dice. ¿Cómo explica usted este versículo? ¿Que es el Salvador de todos los hombres? Bueno, pues lógicamente, si usted va a ver muchos textos en el Nuevo Testamento donde dice que por uno solo y el otro solo. Si por Adán ocurrió esto, por Jesús ocurrió lo otro. El equivalente, pero encima más. Entonces, por favor, no se cierre usted en banda porque a lo mejor hay cosas que usted simplemente las tiene aquí como un cliché y no quiere salir de ellas, pero usted tiene que buscar la verdad y no querer tener razón y no querer arrimar el ascua a su doctrina, porque si usted no quiere buscar la verdad, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Qué quiere usted? ¿No buscar la verdad para no tener que cambiar su doctrina, para no tener que cambiar su vida, quizás? Plantéese esa pregunta. Bien, entonces, como le digo, no se asuste. Usted me dice, usted es que está predicando universalismo. No, no, no. No, no, el universalismo predica que todos son salvos y que no hay juicio y que todo está muy bien y que nadie va a recibir castigo o disciplina. No, no. El restauracionismo no niega el juicio ni niega la disciplina. Lo que sí
¿eh? Tiene claro es que ese juicio, esa disciplina, es con fines de restaurar. ¿Eh? Es un fuego transformante. Ahora vamos a hablar un poco más adelante de lo que es el fuego en las Escrituras. Bien, otro de los conceptos que también se decían ahí que quizás les puede chocar a ustedes con relación al rapto. Yo les invito a ver en el blog Tabernáculos o en el canal de Graneros de José de YouTube el libro o los audios de El rapto visto a la luz de Tabernáculos, porque hay una malinterpretación ahí de lo que es eso, ¿no? Mírenlo. Entonces, de otro concepto, perdón, que está equivocado y que yo he tenido equivocado por muchos años hasta que el Señor trajo esta luz maravillosa de la Shekinah en tabernáculos, es el tema de eso, del rapto, ¿no? Perdón, me estoy liando. Bueno, vamos a ver, siempre la teoría que nos han dicho es que viene el rapto, los buenos se van para arriba a tocar arpas y a rascarse la barriga en el cielo, en ese escape de lo que llaman la gran tribulación, que esta es otra, y resulta que aquí le dejamos el terreno libre a, a, a la iglesia, perdón, no, al Satanás para que con lo suyo escape por su fuego. Y encima decimos que el Espíritu Santo es retirado. Entonces, ahora unos pocos judíos predican a dos, demás se convierten, aunque no está el Espíritu Santo. Una contradicción inherente, una disociación cognitiva más. ¿Cómo es posible que sin el Espíritu Santo se pueda convertir a alguien? ¿Y por qué solo los judíos no? Eso está confundido. Y con un solo texto que les voy a citar, que es este que hemos estado viendo antes, de Mateo 13:30, que me he adelantado, con esto ya les tiene que poner un interrogante para que ustedes buscan más. Fíjense, dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega, está hablando del trigo y la cizaña, y al tiempo de la siega, cuyo tiempo es ahora, ustedes lo saben, estamos ya en el tiempo de la siega, les diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Si usted lo mira, son los ángeles, nos dice en el Nuevo Testamento. Recoged primero la cizaña. Entonces, ¿cómo es que se van primero los buenos? No, lo que se va primero y lo que se quita de aquí primero es la cizaña. Lo primero que vamos a arrancar de aquí es a los globalistas, a lo que la Biblia llama misterio Babilonia, que no es otra cosa que la forma final de Babilonia, que es esta esclavitud del mundo al sistema de la Reserva Federal, de la banca Rothschild, del dinero fiduciario, del dinero de deuda. Desde que se fundó la Reserva General y también desde que se funda el Estado de Israel principalmente, pero sobre todo creo que es desde 1913 cuando se fundó la Reserva General, algo así, no sé si me confundo en la fecha, me disculpan. Y dice, recoger primero la ciudad de Tala en manojos para quemarla, pero quemarla, ¿qué significa quemar? Quemar significa el fuego, y el fuego siempre es una equivalencia o es un tipo del sufrimiento quebrantador y transformador y restaurador. Pero el trigo recogerlo primero en el granero. Es decir, que es al contrario de lo que nos contaron con esa doctrina equivocada del rapto. Y por cierto, el rapto no es que nos vamos allí. No, el rapto es la recepción del cuerpo glorificado, la palabra arpazo. Y eso es lo mismo, por ejemplo, cuando Pablo va a Roma, dice que los cristianos de Roma salen a recibirle, a reunirse con él a las afueras de Roma, a un pueblecito, a un barrio que se llamaba Las Tres Tabernas, y allí se reúne con Pablo y ahora juntos van todos a Roma. No es que se devuelve Pablo con ellos y ahora se van al lugar donde vino Pablo. Cuando, otro ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento en la barca y la tormenta en el lago, cuando el Señor les aparece sobre el agua y dice Pedro, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua. Entonces Pedro va y cuando se encuentra con Jesús, pues no coge y se va con Jesús al lugar donde había venido Jesús, sino que ahora juntos él y Jesús regresan a la barca. Es decir, nosotros salimos a recibir al Señor, sí, pero nos venimos con el Señor aquí a la tierra, no es que nos vamos al cielo. Aquí es donde se cuecen las habas. Aquí es donde se cuecen las alubias. Bueno,
Eso claro en cuanto a ese tema. Bien, entonces recuerden, el restauracionismo es lo que creían los primeros padres de la Iglesia hasta el siglo IV, V, y después vino Agustín, el campeón del tormento eterno, y cambió eso, y eso se ha ido extendiendo al final, por ese error. Entonces, ustedes van a decir lo que van a creer, si van a continuar creyendo ese error o se van a agarrar a lo que creían los primeros cristianos. Bien. Luego vamos a ver entonces qué es el fuego. El fuego transformante, como decíamos antes, ¿no? Y vamos a irnos a Deuteronomio 33:2, que dice así: dijo Yahvé, vino del Sinaí, y de Seir les esclareció, y resplandeció desde el monte Parán, y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. La ley de fuego en su mano derecha. Y si leemos el siguiente versículo, ya con sus santos en su mano derecha. Es decir, al final los santos son también parte de esa ley de fuego que al final va a usar el Señor. Bien, los vencedores. Esto, bueno, el fuego en la escritura es muy claro lo que significa. Es ese sufrimiento quebrantador, transformador y restaurador. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Sinaí, el fuego en el Sinaí. Tenemos el fuego en el temor que tenía el pueblo y dije, no, habla tú, ¿por qué? Porque no querían. La carne no quiere enfrentarse al fuego, pero es necesario si queremos acabar con nuestra carne. Ahí tenemos, por ejemplo, también la zarza ardiente. Moisés, quita tus sandalias, que estás en un lugar santo, y acercarse. Bueno, cuando a la zarza ardiente, acercarse significa que usted tiene que morir a la carne. Si usted quiere, dice, nadie ha visto a Dios y está vivo, claro. Eso es lo que decía el pueblo, ¿no? Y efectivamente, si usted se acerca a Dios, su carne tiene que morir. Por eso necesitamos el fuego. ¿Qué más? El horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego, ahí lo tienen clarísimo también, ¿verdad? Es el fuego refinador que se habla en el Nuevo Testamento, la plata, el fuego para la hornalla, y como dice, y la hornaza para el oro, y para que sea transformado. Y cuando ya en el metal se ve reflejado la cara, como hay una anécdota muy bonita del forjador, del platero o del joyero, entonces dice, bueno, ahora cuando ya eres como yo y te veo la cara, entonces ahora, cuando ¿quién es el joyero, el transformador, el refinador? Pues Jesús. Cuando Jesús ya ve en el oro, se ve reflejado de su cara, es que está libre de impurezas. ¿Y cuánto se purifica la vaca? 7 veces, ¿no? Hasta que va saliendo la escoria, es que somos purificados. Y el fuego en la escritura siempre nos habla de tribulaciones. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No se olvide de eso. Bien, entonces, como le he dicho, todos esos ejemplos. ¿Y qué más el fuego? Pues lógicamente el bautismo de fuego. Lo tenemos en el Nuevo Testamento. Detrás de mí viene aquel del que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No solo Espíritu Santo, no solo la luna de miel, sino después viene la luna de hiel, el fuego. Recibimos el Espíritu Santo y somos llevados al desierto para ser tentados por el diablo. ¿eh? Ese es el fuego. Ahí vamos a ser en ese tiempo de Pentecostés, la primera etapa, la Pascua, el engendramiento, Pentecostés, la gestación. Ahí es donde somos llevados al desierto para que la ley sea escrita en nuestros corazones, para que aprendamos a manejar la palabra de Dios como el Señor la manejó frente al diablo en el desierto. Y al final, pues para que acabemos, como digo yo, el bautismo del Espíritu Santo cuando viene para llevarnos al hoyo, para que acabemos muriendo a la carne, crucemos el Jordán y salgamos del otro lado la vida victoriosa en la etapa de tabernáculos donde Cristo entonces ya es formado en vosotros. Señor me diga cómo. Bueno, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Se lo dice a sus hijitos. Creo que eso es en Gálatas, ¿no? Hijitos míos hasta, Gálatas insensatos, ¿no? Es decir, eran cristianos, pero Cristo no había sido formado en ellos, sí había sido engendrado, estaba siendo gestado, pero todavía no había sido formado. Eso ahí viene después, Pascua la tarde, Pentecostés la noche y en tabernáculos el amanecer del nuevo día. Y ahí es cuando Cristo es formado en nosotros, como ocurrió con María, nosotros a nivel espiritual, y entonces hay
Ya Cristo ha sido formado en nosotros, ha sido encarnado en nosotros, damos a luz a Cristo. Ese es en realidad el nuevo nacimiento, no el engendramiento de la Pascua, no la gestación de Pentecostés. Y ahí comienza el nuevo día y ahora ese varón tiene que crecer hasta la medida de la estatura del varón perfecto cuando la luz llega al mediodía, a la plena filiación. Eso es lo que tenemos ahí. Pues ese es el bautismo de fuego. Es necesario que por muchas tribulaciones Cristo sea formado en nosotros. Demos a luz a Cristo en nosotros. Salgamos, dejemos el viejo hombre sepultado en el Jordán y nos levantamos del lado de la victoria, del lado donde uno ya anda en el Espíritu, del lado del Shalom de Dios, del lado de la vida abundante. Bueno, el bautismo de fuego es lo mismo que decía Pablo, cada día muero. No solamente es la muerte espiritual que ocurrió ahí, sino que luego tenemos la mortalidad, que es la enfermedad, digamos, por el ser un hombre. Cada día estoy muriendo. Y a través de ese bautismo de fuego, hasta ver de ese cada día muero, que es lo mismo. Y esa es la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? La segunda muerte. Es esa mortalidad. Entonces, ese cada día muero, ese bautismo de fuego que al final toda la humanidad lo va a pasar. Unos los pasarán, los vencedores lo llegan a pasar en su tiempo de vida. La Iglesia tendrá que ser disciplinada después del bautismo de fuego, tendrá que ser disciplinada después del milenio, porque la Iglesia no se va a levantar con los vencedores en la primera resurrección, eso está clarísimo en la Escritura, sino en la resurrección general, al final del milenio, en el gran trono blanco. ¿Y cómo dice usted? Pues bueno, ahí muy claro, dice, el que no esté escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son esos? La Iglesia, que no alcanzó a madurar y por lo tanto tiene ahora que enfrentar las tinieblas de afuera, no pueden entrar a la Nueva Jerusalén directamente, sino que tendrán que estar recibiendo muchos o pocos azotes según su grado de maduración y luego sí se podrán incorporar. Pero el resto son arrojados al lago de fuego, que va a ser una edad de transformación, de maduración, de crecimiento, donde al final, para el año 49.000, son 7 de 1000 años, 7 por 7, 49.000, serán el gran jubileo de la creación, donde Dios ya tendrá pues todo, el centeno, perdón, la cebada de los vencedores, el trigo de la iglesia y también el vino de los incrédulos, cebada, trigo y uvas. Hay un vídeo que les encomiendo mucho en el canal, que es este, vamos a ver, ¿por qué no ha salido? Este, que es que se titula las 3 fiestas de la cosecha de Dios, cebada, trigo y uvas, es decir, los vencedores, la iglesia y los incrédulos. Por favor, escúchenlo, es maravilloso, es una revelación tremenda. Bueno, seguimos, vamos a ir avanzando, vamos a ver dónde estaba aquí, en los vídeos del canal. Bueno, ese es el asunto. ¿Por qué también esta confusión en cuanto al infierno? Pues por la parábola del rico y Lázaro, que ha sido malinterpretada. El tormento del que se habla en esa parábola son los 1900 años del tormento de los judíos que hemos visto pues desde Jesús, como quien dice, desde su rechazo de Jesús, ¿no? En realidad, en esa parábola lo que se está hablando es de Israel y de Judá. El pobre, el Lázaro, el pobre, habla de Israel que es echado fuera, está arrojado fuera, de alguna manera como Israel fue arrojada, pero dice, sin embargo, que Israel será recogida y será restaurada. Es esa vasija de barro húmedo que el Señor la rehace. Pero Judá es como aquella vasija seca que cuando Jeremías va al valle del hijo de Ginon, a la agenda, y con esos ancianos y rompe la vasija y dice, así será con este pueblo como esta vasija que ya no puede ser restaurada. Y eso es lo que va a ocurrir con Jerusalén, que es otra de las cosas que vamos a ver. Y mañana vamos a grabar precisamente, o el lunes, Dios mediante, un vídeo que habla
de Mateo 24, ese Apocalipsis que da tanta confusión, Apocalipsis que le llaman de los evangelios, porque la gente se cree que eso está referido a esto y para todo el mundo, y no es así. Esos juicios ya están referidos precisamente a Jerusalén y a los judíos. Bueno, yo les recomiendo, al respecto de todo esto que estamos viendo hasta ahora, que este vídeo que tienen aquí, si ustedes van al canal de Graneros de José y buscan vídeos, aquí tienen las sentencias, juicios de la ley de Dios, capítulo 3 el Hades. El 1 fue el Tártaro, el 2 la Jena, este es el Hades, y el próximo vamos a grabar de esto será el Lago de Fuego. Si le interesa, pues esté pendiente. Bien. Bueno, pues con eso yo creo que terminamos esto. Luego, recordarles el tema del velo. Usted sabe que en el tabernáculo y después en el templo había dos velos, bueno, si quieren tres, si contamos la separación externa, el velo externo que daba acceso al atrio, que era la primera cortina, después esos son los incrédulos, ¿no? Pero después, de una vez que uno ya ha creído, entra al atrio donde están el altar y la fuente, pues luego hay un velo que separa el lugar santo, ¿de acuerdo? Hay un velo. Atravesamos ese velo, entonces podemos tener ese velo, atravesar eso requiere de la crisis pentecostal, del bautismo Espíritu Santo. Si usted no cree en el bautismo Espíritu Santo, nunca puede avanzar al lugar santo. Pero ya entonces tenemos la Pascua, tenemos los que están en Pentecostés, los pentecostales, los carismáticos, si ustedes quieren, pero después para pasar del lugar santo al lugar santísimo hay un velo, que es el último velo que hay que cruzar, que simboliza el velo que se rasgó del templo cuando Cristo murió y que simboliza el velo de nuestra alma que tiene que ser rasgado, quebrantado, el vaso de alabastro, el grano antiguo que cae a tierra y muere y entonces tiene que resucitar, su resurgir de la tierra, primero tallo, después espiga y después grano lleno en la espiga, las tres etapas. Ese es el asunto. Y entonces, pues si usted no está en la Pascua, no puede discernir bien ni siquiera lo que está en Pentecostés. Su luz es la luz natural, ¿de acuerdo? Y la luz natural no tiene nada que ver con la luz de la menorá que hay en el lugar santísimo. Usted no tiene una revelación espiritual de la Biblia. Para usted la Biblia es poco más que leer el pasacalpe. Pero aunque usted ya sea pentecostal, ya esté en el lugar santo, si usted no avanza al lugar santísimo, nunca podrá disponer de la luz profética más profunda, más nítida, mayor, la auténtica revelación, el discernimiento pleno que usted puede tener a la luz de la Shekinah, que es la gloria de Dios. Usted cruzó el Jordán, o sea, murió a la carne, cruzó el Jordán, entró del otro lado y ahora tiene usted, ahí comienza la luz del día, la verdadera luz del día, que va en aumento, en la senda del justo hasta que el día es perfecto. Entonces, si usted está en Pentecostés, tiene que reconocer que tiene un velo y que no tiene pleno discernimiento y que es peligroso que usted se apoye en su propia provincia y que va a tener que fiarse de algunos que han cruzado más adelante, va a tener que agarrar su mano y aunque sea poco a poco, agarre ese cabo, esa cuerda con nudos que le echan al pozo donde está usted y vaya trepando aunque sea nudo a nudo, si ore con temor y temblor para no desviarse lo que eso quiera, como hemos tenido que pasarlo todo, pero no se quede en Pentecostés. Y si usted está en la Pascua, no se quede en la Pascua, avance a Pentecostés y después a lo otro. Bien, vamos a ver ahora el tema de la idolatría del corazón y Ezequiel. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo ya también para los grupos y para las diferentes denominaciones en la Iglesia, que son consecuencias de las divisiones y de la carnalidad. Por eso el Señor nos llama a salir fuera del campamento. Y a mí el Señor me sacó del campamento hace ya 13 años. A mí, a mi esposa y a otros muchos, lógicamente. Bien, es una definición del doctor Stephen Jones, yo le puse un par de añadidos muy cortitos, de lo que es idolatría del corazón y que me parece maravillosa, ¿no? Bien, y dice así:
Idolatría del corazón, fuertes opiniones, motivos o deseos ocultos y creencias equivocadas. Un ídolo del corazón es algún motivo oculto o deseo que nos impide ver, es decir, un velo, la verdad o ver a Dios como realmente es. Por eso dice, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Necesitamos convertirnos, necesitamos volverlos a Dios. El Señor nos está hablando por la espalda, ¿eh? Nosotros estamos caminando de espaldas a Dios, por eso nos dice el Señor, nos llama a volvernos. Y eso ocurre precisamente cuando abandonamos nuestras obras muertas y cuando reposamos en el Señor. Y eso viene en tabernáculos. Bien, opiniones incorrectas sobre la ley, el juicio de Dios y sus siervos. Otra de las cosas que no hemos dicho antes, hablando del fuego y todo eso. Ay, ¿cómo explican ustedes la ley del jubileo? Donde todo el mundo tiene que regresar a su herencia, la ley de la gracia, la ley del amor. No puede ser, ¿no? Bien. Sobre el juicio de Dios y los factores de misericordia incorporados en la ley como el jubileo. Estaba aquí, me adelanté. Son evidencia de la idolatría del corazón. Repito, porque he interrumpido. Son idolatría del corazón, fuertes opiniones, motivos o deseos ocultos o creencias equivocadas. Esto también debería estar en rojo. No sé por qué yo no lo puse aquí en rojo. Vamos a ponerlo también aquí en rosita. Aquí. Ahí. Así. Ahí. Bien. Eso es. Dice, fuertes opiniones, motivos o deseos ocultos y creencias equivocadas. Un ídolo del corazón es algún motivo oculto o deseo, motivos ocultos o deseos que nos impide ver, un velo, la verdad o ver a Dios como realmente es, no a través de nuestro prisma, sino verlo a través de cómo es. Opiniones incorrectas sobre la ley, el juicio de Dios, como el infierno, y sus siervos, y los factores de misericordia incorporados en la ley, como la ley del jubileo, que nos dice que al final todos vamos a ser recuperados, son evidencia de la idolatría del corazón. Para derribar dichos ídolos se requiere exponer el problema, porque una vez que una persona ve el problema, los ídolos se vienen abajo, derribando argumentos y toda altivez. El Señor con su linterna, con su foco de luz, ahí de tabernáculos, ahora le enfoca a usted y dice, eso está ahí, eso está mal. ¿Usted qué va a hacer? ¿Reconocerlo o negarlo? Ese es el asunto. Pero una vez que el ídolo es expuesto, pierde su fuerza. Los ídolos del corazón requieren el secreto para mantener el control, como Misterio Babilonia, como los globalistas. Cuando ahora está todo empezando a salir a la luz y como ayer hemos visto cosas tremendas que están saliendo a la luz ahora y que van a seguir saliendo porque Dios está destapando las faldas de Misterio Babilonia, está levantando y está sacando toda la luz, y entonces a medida que la gente va a saber quiénes son esta gentuza, pues entonces todo eso se les viene abajo. Ya tiene tantas grietas en su muro que ya su barca tiene tantos agujeros que ya no la pueden, ya no pueden tapar. Los ídolos del corazón requieren secreto para mantener el control. Una vez que son descubiertos, pierden su agarre sobre los corazones de los hombres. Y yo les aconsejo que lean esta porción de Ezequiel 14 al 5, del 1 al 5, donde unos van a consultar al profeta y Dios, como sabe que viene a consultarle con ídolos del corazón, es decir, a que Dios les diga lo que ellos quieren escuchar, entonces le manda al profeta que les profetice conforme a sus ídolos. O sea, vosotros no queréis ver, vosotros no queréis ir, pues yo os voy a cegar y os voy a dejar sordos. Os voy a decir que el profeta os diga la mentira que vosotros creéis. Como aquellos profetas de Baal que profetizaban al rey Acab, ¿no? Sube a la guerra, porque vas a ganar, porque vas a triunfar, ¿verdad? Y Micaías, que era el único que le decía la verdad, a ese lo querían. No, es que tú... Bueno, pues eso es lo que hacen. Si usted se niega a recibir la luz, va a quedar cegado a esa parte de la palabra de Dios. Que Dios nos tenga misericordia. Por favor, léanlo. Eso en cuanto a los ídolos del corazón. Y bueno, me gustaría hacer con ustedes esta oración que yo
es de mi autoría, para que ustedes hagan, si realmente quieren ser sanados de los ídolos de su corazón, pueden hacer esta o con palabras similares según les guíe el Espíritu. Yo la puse en el blog porque un chico de Guatemala, un amigo, tal Byron, me dijo que le había encantado y que la pusiera y que tal, que no sé qué, bueno, o que la buscara, que la encontrara, entonces decidí ponerla, ¿no? Señor, derriba los ídolos de mi corazón y ensánchalo. Dice así, eso fue en el 23 de noviembre del 2020. Isaías 54, aunque la oración era anterior, como quizás un par de años antes. Y puse como texto: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Si estamos siempre con las estacas puestas fijas, nuestros dogmas, nuestras creencias, nuestras tradiciones de hombres, y no somos capaces de ensanchar el sitio de tu tienda, pues lo que tenemos es un sitio que está requemado ya de tanto estar pisando en el mismo sitio, como la vaca aquella que siempre rumia, 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 y siempre es el mismo bolo, que ya no tiene sustancia. Porque siempre, en lugar de coger un bolo nuevo, regurgita el viejo y venga, y venga, y venga. No. Entonces, como decía yo, necesitamos que, como se dice en el libro Finisterre, al borde del Jordán, que les recomiendo que lo lean, Finisterre, el fin de la tierra, que está basado en la revelación precisamente de cruzar el Jordán para entrar al reposo de Dios, que es el mensaje para este tiempo, para el cruce de la frontera de la edad de Pentecostés a tabernáculos. Ahí se dice: Señor, por favor, trae dentaduras postizas en tu visitación, porque esta gente ya vieja, que está con leche y leche, ya se les han caído los dientes y ya cuando llegue la carne ahora no la pueden masticar y digerir. Bien, Padre Celestial nuestro, te rogamos que expongas toda idolatría en nuestros corazones. Permítenos poder estar delante de ti completamente desnudos de toda nuestra teología y doctrinas preconcebidas, por muy atávicas que éstas sean, o por muy seguros que estemos de ellas, que podamos salir de todo cajón denominacional y de tradiciones religiosas o eclesiásticas, porque tú eres más grande que cualquier denominación y que cualquier concepto carnal. Señor, que podamos estar dispuestos a cambiar o retocar nuestra teología tantas veces como sea necesario, que en tu luz veamos la luz. Quita, ¿no? La teología siempre es perfecta hasta que la cambiamos, ¿verdad? Porque aprendemos. Quita de nosotros todo velo, Señor, afectos humanos y emocionales, gustos, preferencias, fortalezas y argumentos mentales, razonamientos humanos, altiveces, prejuicios, presunciones, llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando todo argumento y toda altivez, orgullo y razonamientos. Conforme a tu palabra, destruye nuestras fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Despójanos, oh Padre, de toda acepción humana, de cualquier apego a líderes o instituciones que esté por encima de ti. Que queramos buscar la verdad, no tener razón. Buscar la verdad, no arremar el ascua a nuestra sardina. Padre bueno, que nuestros corazones sean prismas tan transparentes que reflejen tu luz tal cual, sin teñirla o distorsionarla con nuestras apreciaciones carnales subjetivas. Danos la gracia de una justa apreciación de nosotros mismos conforme a la medida de fe y de la madurez del Cristo que has formado en nosotros, para que no nos veamos ni más chicos ni más grandes de lo que tú nos ves, y que en todos sigamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto que tú pensaste para nosotros, conforme a la medida de fe. Señor, que nosotros queramos y creamos solo lo que tú crees y quieres. Haznos dóciles y sumisos al silbo apacible del Espíritu Santo, como oraba uno de tus hijos ilustres. Creo que era Chris Evans, el evangelista del avivamiento galés o algo así, si no me confundo. Dobléganos, Señor, doblega a tu iglesia.
Eso es lo que necesitamos para entrar a tabernáculos. Ensancha nuestros corazones, oh Dios, para que podamos correr por el camino de tus dichos. Salmo 119, 32. Y hay en otra parte donde dice, cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Creo que es en algún otro salmo también. Cuando estuve en angustia, por eso son las tribulaciones, por eso es el fuego transformante, ¿eh? Para quebrantar el hombre exterior y para que podamos ensancharnos. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, tu amado Hijo y Señor nuestro. Amén. Lo tienen en mi blog Tabernáculos, último gran tiempo para el diluvio de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en las naciones, enaltecidos en la tierra, que es mi versículo lema, para entrar en el reposo de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si yo no me quedo quieto, si yo no ceso en mi activismo, en mis obras muertas, no puedo conocer que Dios es Dios. Yo solo puedo conocer que el paracaídas se abre cuando me tiro del avión y salto al vacío. Por mucha instrucción que me hayan dado en el cuartel sobre cómo hacerlo, como tal, y dónde tengo que tirar y cuándo tal, si yo al final subo al avión y sé mucho teoría, pero si no salto, no compruebo que la mano de Dios me sostiene. Ese es el asunto, ¿no? Y entonces, pues aquí lo tienen, ¿no? Y como se dice aquí, que algunos dicen, hay que regresar a Pentecostés, ¿no? Como decía Josh Warner, no estoy diciendo regresemos a Pentecostés, estoy diciendo avancemos. Bueno, y vamos enfilando ya la parte final. Recomendarles esos vídeos que les he dicho, los 3 fiestas de la cosecha, festín fuera del campamento, que lo tienen allí, completa tu arrepentimiento y cruza, ahí verán una señal, esto que los tienen aquí, que se los recomiendo, completa tu arrepentimiento y cruza, un rayo de esperanza del que hemos hablado, las 3 fiestas de cosecha y estos que vienen aquí, que se refieren al sitio de Samaria, se los recomiendo arduamente. Esta es una secuela, no se la olviden. Si quieren entender lo que significa espiritualmente el estiércol de paloma, y la cabeza de un asno espiritualmente, no se lo pierdan esa pequeñita secuela que dura 7 minutos. Este es el vídeo festín fuera del campamento, que se lo recomiendo arduamente, ¿no? Es que un mensaje que necesita la iglesia, sobre todo los viejos pentecostales que están atascados ahí y no avanzan. Bien, y para terminar, entonces vamos a ver un poquito de esa censura que se practica en las iglesias y que se practica en estos grupos de la conspiración contra los que dicen falsa disidencia y todo esto, para que no nos convirtamos, no pasemos de ser censurados a ser censuradores, que es lo que yo estoy viendo en muchos sitios. ¿Por qué? La carnalidad es la causa de las divisiones, y las divisiones nos llevan luego a censurarnos unos a otros, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, yo les pongo a todos ustedes ahora, los que practican ese tipo de censura, en un brete, porque yo además de la palabra, el sentido común de todo lo que he explicado, y que ustedes no pueden explicar sino estos textos que yo los explico de esta forma, si ustedes se aferran a sus posiciones dogmáticas, no pueden explicarlos. Yo por lo menos de un sentido común, racional, están entroncados en la palabra de Dios y hace que estén en armonía. Entonces eso les pone en un brete y yo me alegro de que así sea. Vamos a irnos entonces aquí a ver unos textos para terminar, que es Primera de Corintios 1, del 12 al 13, dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Hay bien divisiones. Corintios, que es la iglesia a la que yo llamo de la atrofia espiritual de los corintios, que es el infantilismo espiritual, la carnalidad, muchos dones, pero poco de aquí. No habían crecido en el amor. El amor viene en tabernáculos. La paz, el gozo y el amor vienen en tabernáculos, porque cuando cruzo y mora la carne, entonces ya no además de la paz con Dios, voy a tener la paz de Dios aquí dentro, el reposo de Dios en silencio, el shalom de Dios. Entonces, pues ahí si quieren ustedes le pueden añadir a todas esas facciones Pablo, Cefas, Apolos, Cristo,
yo soy de Lutero, yo soy calvinista, yo soy wesleyano, yo soy arminiano, yo soy menonita de Menosimos, yo soy pentecostal, yo soy apostólico, lo que ustedes quieran. Divisiones. Porque yo soy de tal y de cual. No, el Señor no nos ha llamado a eso. Tenemos que ser derribados del caballo de nuestra altivez y de nuestra soberbia como Pablo. Dios es soberano. Por favor, pídele y el Señor puede hacer que usted salga de ahí y que no se convierta. Entonces, ¿quién es usted, aunque tenga la verdad, para censurar? Si es un grupo abierto y es de más gente, bien. Si es su grupo solo, usted, usted pondrá lo que usted quiere, predica su verdad, pero no trate de imponerla. ¿Quién decide qué es disidencia controlada y qué no es disidencia controlada? Usted. ¿Usted va a censurar? ¿Usted se va a arrogar en Dios? ¿Se va a convertir en un inquisidor? ¿Se está arriesgando a eso? Por favor, piensen esto. Disfrácenlo como quieran, díganlo como quieran. No me digan que es que el arma, que no sé qué. No, no, no. Por favor. Bien, entonces, ahí está. Yo les dejo esto, les quiero poner un breve, como decía Stephen Jones, él cuando le hablaban del restauracionismo, del universalismo, él al principio predicaba contra eso, pero un día leyó un libro precisamente que hablaba del restauracionismo, pero luego eso quedó ahí. Usted ahora, después de escuchar estas cosas, cuando lea su Biblia va a tener un problema, y yo me alegro de que sí sea, porque usted va a tener que decidir si va a seguir desechando estos textos que usted no puede explicar, por aferrarse a estas cositas que usted dice que son las verdades. Y así, ¿de acuerdo? Bien, pues nada más, esto era todo lo que tenía para hoy. Les recuerdo esa oración para que la hagan, para que el Señor derribe los ídolos de sus corazones. Y nada, pues les emplazo a continuar. Como les dije el lunes, vamos a ver Mateo 24 con relación a la destrucción futura de Jerusalén, que está en el futuro. ¿De acuerdo? Jerusalén está profetizado que tiene que ser destruida de tal forma que nunca más se reconstruya. Hasta ahora siempre ha sido reconstruida, por lo tanto, eso nos deja una destrucción todavía en el futuro de la ciudad. Así que es importante que podamos entender eso, porque eso también trae mucha confusión escatológica. Nada más, que Dios los bendiga a todos y pásenlo bien.